Del padre Tomás Castrillo Aguado, Jesucristo, Salvador, la persona, la doctrina y la obra del Redentor. Al lector. En medio de la profunda y casi universal ignorancia religiosa, característica de los tiempos presentes y raíz de tantos males, existen, gracias a Dios, núcleos cada día más nutridos de fieles católicos sedientos de instrucción religiosa y de teología. Surgen por doquier, como esperanza y promesa de días mejores, grupos de selectos para quienes las cuestiones teológicas no son, como lo eran hasta hace muy poco, campo ajeno y prohibido. Hombres de cultura, profesionales de las diversas disciplinas del humano saber, se acercan hoy con avidez a las fuentes purísimas de la ciencia religiosa, convencidos de que el mundo, mientras no vuelva a saturarse la doctrina de Cristo, seguirá caminando sin norte, expuesto a naufragar. A este sector de lectores se encamina el presente libro. No es un texto de teología para especialistas, ni una obra de sencilla y fácil divulgación para lectores absolutamente profanos. Tan lejos está de lo uno como de lo otro. El teólogo y el escriturista nada nuevo hallarán en estas páginas, aunque, a decir verdad, al redactarlas hemos tenido presentes a tantos hermanos en el sacerdocio que en las ciudades y en los pueblos ejercen el cargo de conciliarios y directores de círculos de estudio. En cambio, creemos que el hombre de carrera, el joven universitario, avesados al estudio y a la reflexión, han de agradecernos el intento de poner a su alcance las principales cuestiones teológicas relacionadas con la persona adorable de nuestro Salvador. Teniendo en cuenta este propósito, se comprenderá además la razón de nuestro procedimiento. Hemos procurado descargar el texto de cuestiones secundarias, incluso técnicas o más difíciles, para no embarazar con ellas la marcha del pensamiento general, relegándolas en algunos casos a las notas que, tal vez con exceso, ilustran las páginas del libro. Quien las pasare de largo no perderá ciertamente nada en cuanto a lo fundamental. Que nadie, sin embargo, vea en ellas un pueril alarde de aparatosa erudición. Obedecen al buen deseo de abrir horizontes más anchos a los lectores, no faltarán, sin duda, mejor preparados y de una curiosidad científica más abusada, que encontrarán en ellas sabrosas sugerencias y rápidos diseños de cuestiones complementarias, siempre útiles, a veces precisas para redondear el asunto principal y aquilatar conceptos fundamentales. Nació este libro hace ya muchos años, de la semilla minúscula, como todas, de un guión para círculos de estudio que en la diócesis de Coria la obediencia nos confió. De él, con más cariño que justicia, escribió entonces el prelado, hoy dignísimo obispo de Salamanca, estas palabras, abre comillas. A la vista está cuán maravillosamente le redactó, siguiendo los puntos de doctrina que, a manera de jalones, le fueron indicados, cierra comillas. De entonces acá han pasado mucho tiempo y muchas cosas. Avanzada en un tercio la redacción, los azares de la vida y otras ocupaciones absorbentes impidieron terminarla. Cuando Dios lo quiso, fue nuevamente posible empuñar la pluma, acrisolada desde luego y más serena, con esa serenidad que siempre traen los años y la experiencia. Ahora sale el libro, condensando en sus páginas cerca de 40 años de estudio y de pasión por estas disciplinas teológicas y escriturarias. No es poco, gracias a Dios, lo que se ha escrito últimamente y se escribe sobre Jesucristo en el campo católico. Un libro más no altera, es verdad, el panorama, pero contribuye al menos a difundir una doctrina inagotable y, pese a los siglos, de inmarcesible juventud. Cooperar en cualquier grado a que se conozca y se ame un poco más a Jesucristo justifica lo que pudiera haber de temeridad al salir a la arena donde hombres más preparados y plumas de mayor prestigio luchan por la misma causa. Nos atreveríamos a suplicar al lector que supiera excusarnos con aquella delicadeza del apóstol. En todo caso, Cristo es anunciado, Filipenses 1:18. A dar a conocer a Cristo aspiran ambiciosamente estas páginas. Quiera Él bendecirlas. Sevilla, 1956. Introducción.
Necesidad de la redención. El dogma católico de la redención supone, como punto de partida, el dogma paralelo de la caída de la humanidad, y este a su vez el de la elevación del hombre al orden que los teólogos llaman sobrenatural o de la gracia. De aquí que para medir el sentido exacto y el alcance de la redención, para formarse una idea del plan misericordioso de Dios sobre los hombres y de la obra admirable de nuestro Señor Jesucristo, sea preciso decir algo, a modo de preámbulo, sobre estos dos hechos de la fe católica que acabamos de indicar. La materia, abundante y sugestiva, daría argumento no solo para una introducción como esta, sino para todo un libro amplio y sabrosísimo. Pero esto cae fuera de nuestro propósito. Solamente para situarnos, para encuadrar el hecho de la redención, vamos a exponer de una manera esquemática estos que pudiéramos llamar antecedentes lógicos e históricos de la obra de nuestra salud. De Dios y para Dios. Base de la religión verdadera, bien se hable de la religión natural, bien de la revelada, es el hecho de que el hombre, lo mismo que todo cuanto existe o puede existir, procede de Dios. La noción de Dios bajo el concepto de causa primera y universal está al alcance de la razón humana, aún sin el auxilio de la revelación. Esta es una verdad consignada claramente en la Divina Escritura y definida como dogma de fe por la Iglesia. La filosofía pagana no solo entrevió esta verdad, sino que la asentó sobre firmes cimientos hasta el punto de que sus demostraciones sustancialmente son las mismas que emplearon después los santos padres y vulgarizó Santo Tomás. Como verdad fundamental se lee en la primera página de la Biblia: la historia de la creación narrada por Moisés en términos tan pintorescos no tiene en realidad otro objeto que poner de relieve bajo una fórmula plástica la doctrina monoteísta, médula de la religión judía y el dogma complementario de que todo cuanto existe fue sacado de la nada por la voluntad y por el brazo omnipotente de Yahvé, único Dios verdadero. El relato bíblico, que todo católico debe admitir, por lo que hace a este punto como histórico, nos narra la formación del hombre en términos que cualquiera de nuestros niños conoce por la historia sagrada. El hombre, pues, tal como es, salió de las manos de Dios, en cuanto al cuerpo, ciertamente no por creación, en el sentido específico de la palabra, y en cuanto al alma, mediante una acción estrictamente creadora que el lenguaje popular y expresivo del Génesis sugiere claramente. Pero indicada esta verdad fundamental, nos interesa sobre todo el hombre desde el punto de vista de la teología. Hay que partir del supuesto, que se cae por su peso, de que Dios en sus obras tiene que proponerse un fin y un fin digno de Él. Este no puede ser otro que su gloria. Cada uno de los seres marcha con un impulso inicial irresistible hacia esa meta por caminos diversos, conforme a la naturaleza de cada uno, pero todos convergentes. Todo en la creación, dice una frase bíblica, pregona la gloria de Dios. El hombre no solo no está fuera de la órbita de este común destino, sino que, como ser racional, es cabalmente el que, después de recoger las vibraciones del mundo sensible, el himno de las criaturas, se encarga como sacerdote de este templo magnífico de ofrecérselo en un acto de adoración suprema al autor y dueño de toda la creación. Notemos, sin embargo, una diferencia sustancial. Los seres inanimados e irracionales, más que ir, son llevados hacia este blanco ineludible. El hombre, en cambio, con esa tendencia que los filósofos llaman teleológica, impresa en su misma condición esencial de criatura, tiene que realizar libremente su fin. El mundo físico tiene sus leyes, leyes de hierro que le rigen inexorablemente. El mundo animal se regula por las normas más suaves y elásticas, pero ciegas al fin y al cabo, del instinto. En el corazón del hombre, según la bella frase de San Agustín, el dedo de Dios escribió otra ley, la ley moral, que le traza la línea de su vida, ley coactiva esencialmente obligatoria, cuyos dictados siente y formula la conciencia, pero sujeta por designio de Dios a los vaivenes de la libertad humana. A la libre aceptación de esta ley, a la docilidad a sus normas, vinculó Dios el logro de una felicidad suprema, tras de la cual el hombre, por impulso innato de su propia condición,
corre siempre anhelante, por más que con demasiada frecuencia no acierte a localizarla. Esta felicidad está en el mismo Dios, y no podía ser de otra manera según lo indicado más arriba. A esto obedece el hecho, contrastado cada día por una dolorosa experiencia, de que nada haya en el mundo, ni aun incluyendo aquellas cosas que más codiciamos, riquezas, placeres, honores, que baste a apagar esta sed de felicidad en que se nos abraza el alma. Mas es preciso advertir una cosa: este destino que acabamos de indicar le corresponde al hombre por el mero hecho de serlo, o lo que es igual por su misma condición de criatura, y añadiremos en el grado y en la medida propia de una criatura. Para comprenderlo, nosotros tenemos que prescindir de cuanto sabemos por la fe acerca de nuestro destino eterno y bajar desde las cumbres luminosas de la revelación al plano de la teología natural. La una y la otra nos enseñan que nuestro fin es Dios, que en Él y solamente en Él reside nuestra bienaventuranza, que en la contemplación gozosa de Dios, llenumbre de todo ser y de toda perfección, hallará nuestro corazón la saciación total de sus ansias infinitas, el aquietamiento de todos sus afanes, la paz, la hartura, en una palabra, la felicidad. Hasta ese momento todo le faltará al hombre, desde entonces todo le sobrará, porque todo lo habrá encontrado en Dios. Pero vista desde el ángulo de la naturaleza humana en cuanto tal, sin nada sobreañadido o superpuesto a sus cualidades naturales, esta contemplación de Dios, esta posesión de Dios, suma verdad y sumo bien, quedaría reducida a los justos límites de la capacidad nativa de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, las dos facultades distintivas de nuestra condición racional, inteligente y libre. Digámoslo de una vez, a una contemplación especulativa de la misma especie que la que ahora podemos adquirir con las fuerzas de nuestra inteligencia, si bien perfeccionada y saciativa, y a un goce por el amor proporcionado a este conocimiento, nada más que esto. Porque otra cosa, lo que ahora sabemos y esperamos, sobrepuja en tal medida nuestras facultades, nuestras mismas exigencias naturales, que ni aun sospechar pudiéramos la posibilidad de otra fruición de Dios más alta y más perfecta. Dentro de este horizonte se mueve, y a otra cosa no alcanza, la filosofía. Este estado del hombre es el que los teólogos llaman de naturaleza pura. Con esto pudiera haberse contentado Dios y nuestra gratitud hacia Él debiera haber sido infinita, pero su generosidad sobrepujó todo lo imaginable. En el plano sobrenatural, ha sido preciso que Él mismo nos lo revelara para que nosotros, apoyados en su palabra infalible, conociésemos el misterio inefable al que nuestro ser sirve de soporte y de sagrario. ¿Qué nos dice la revelación sobre este punto? Vamos a sintetizarlo en los términos más claros y concisos. A. La gracia santificante. Fuera o no en el mismo punto y ahora de la creación del primer hombre, extremo este acerca del cual no están acorde los teólogos, lo cierto es que Adán, como cabeza y fuente del género humano, fue enriquecido con la gracia santificante. Sobre todo no cabe discusión entre los católicos porque, cuando menos, se contiene como lo implícito en lo explícito en varias definiciones de la Iglesia. Es la gracia, como dice el Catecismo, un don divino que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. La teología, profundizando más, añade que es como una participación real, aunque creada, de la naturaleza divina, que en consecuencia nos asemeja a Dios, según la fórmula de San Pedro. Semejanza participada, es verdad, pero en la que se funda no solo la denominación, sino la realidad de hijos de Dios, en un sentido mucho más lleno y peculiar que la filiación metafórica, basada en el simple título de criaturas. Esta participación de la naturaleza divina que llamamos gracia viene a ser como el principio de un proceso progresivo y ascendente que tiene su término normal en la vida eterna, hacia la cual se orienta y en la que de suyo desemboca. Vida eterna que consiste, como sabemos, no en aquella contemplación especulativa de la que hablábamos antes,
sino para expresarlo con la fórmula católica consagrada en los documentos eclesiásticos y en el lenguaje de las escuelas, en la visión intuitiva y facial del mismo Dios, el cual, por un prodigio de su omnipotencia y de su amor, se nos hará visible en la objetividad maravillosa de su misma esencia, hasta compartir con nosotros su propia felicidad. Es pues la gracia como una semilla que, tras el proceso biológico de la germinación y del crecimiento, se transforma en flor y en fruto, o empleando una conocida imagen del mismo Jesucristo, como una fuente, un surtidor que bulle dentro de nosotros y salta hasta la vida eterna. Tal es la concepción que domina el cuarto evangelio y que constituye como el fondo de la teología de San Pablo. En esta orientación hacia la vida eterna, hacia la visión intuitiva de Dios, complemento indebido al hombre y por encima de todas las exigencias de nuestra naturaleza, ven los teólogos la extraña íntima de lo que llamamos orden sobrenatural. Orden sobrenatural que exige la elevación del hombre a un plano mucho más alto, en el que la gracia actúa como principio de una vida que no es la de la carne y la sangre, sino que proviene de Dios. Ni fue esto solo lo que Adán recibió del Creador. La esplendidez divina llegó más allá. Entre estas mercedes, todas ellas sobrenaturales y por lo mismo gratuitas, que en los tratados de teología suelen enumerarse, destacan dos: la inmortalidad y la integridad, en la que vamos a fijarnos porque nos lleva directamente a nuestro asunto. B. La inmortalidad. El hombre había nacido para la vida eterna en el cielo y una vida temporal no sujeta a la muerte, mientras estuviese en la tierra en estado de merecer. Deleznable y efímera por condición, nuestra naturaleza, en lo que tiene de polvo, había sido destinada por Dios a participar de una manera maravillosa de la inmortalidad del espíritu. Una providencia singularísima de Dios habría de velar por la conservación de nuestro cuerpo en una perpetua primavera de inmarcesible juventud. El espectro de la muerte dentro del plan divino no se cernía sobre la cabeza de los hombres como una amenaza porque, según el libro de la sabiduría, Dios había creado al hombre inmortal. La risueña perspectiva que esta verdad deja entrever. Qué diferente de la triste realidad actual de la muerte, verdugo de todas las ilusiones humanas. C. La integridad. Para quienes otra cosa experimentamos después de la caída, no es tan fácil formarnos clara idea del don de la integridad de que Adán disfrutó antes del pecado, si no es tal vez por el recio contraste entre aquella situación y la nuestra. ¿En qué consistía el don de la integridad o, dicho de otro modo, el don de la inmunidad de la concupiscencia? El relato del Génesis permite adivinarlo tras este ingenuo eufemismo, abre comillas. Estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se ruborizaban. En el paraíso vivían como ángeles, comenta San Juan Crisóstomo. Y no es que en aquel estado el hombre fuese insensible al placer, al contrario, enseña Santo Tomás, hubiera sido tanto mayor el deleite de los sentidos, cuanto más pura la naturaleza y el cuerpo más sensible. Existían entonces, lo mismo que ahora, el apetito sensitivo y el apetito racional, cada uno con la inclinación espontánea a sus objetos respectivos. Lo que no se daba, en virtud de este privilegio completamente sobrenatural, era ese anticiparse y mucho menos ese sobreponerse la concupiscencia a la razón. La parte superior del hombre ocupaba su puesto y a su dominio estaban sometidos todos los apetitos y deseos inferiores, cuya rebeldía ahora tanto nos molesta, sin dejar de ser lo que es nuestra naturaleza, materia y espíritu, carne y alma, sensibilidad y razón, venía a ser por el influjo de la gracia, como la resultante armónica de estas dos fuerzas acordes, la una subordinada a la otra. Estaba siempre en manos de la razón como señora, reprimir y moderar, suave pero eficazmente, los posibles movimientos de la sensualidad y reducirlos a los límites del honesto y de lo justo. Si el desorden de la concupiscencia tuvo su origen en el pecado y por esta razón a veces en San Pablo recibe el nombre de pecado, quiere decirse que antes de la culpa no reinaba esta rebeldía.
Así era el hombre tal como salió de las manos de su Creador, Hijo de Dios por la gracia, Señor de sí mismo, inmune a las enfermedades, a los dolores y a la muerte, heredero de una gloria inmortal a la que tras un cielo anticipado en la tierra había de verse trasplantado para gozar de la misma inefable bienaventuranza con la que Dios es infinitamente feliz. Entrega condicionada. En el plan divino entraba desde luego que toda esta espléndida floración de dones sobrenaturales había de ser no solo patrimonio personal y permanente de Adán, sino herencia de todo el género humano, cuya cabeza era él. Pero Dios exigió a Adán una prueba a la que condicionó la entrega definitiva. El Génesis la refiere en estos términos que tienen el aroma de lo primitivo. Abre comillas. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le llevó al jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase, y le dio este mandato. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia, el bien y del mal, no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cierra comillas. La caída. La historia de la caída, ¿quién no la conoce? El relato sagrado es un cuadro bellísimo, rebosante de verdad humana, y acusa la mano maestra del escritor. Los caracteres de la mujer y de la serpiente, es decir, del demonio, constituyen un dibujo de exactitud insuperable. Con el bocado prohibido, con aquella desobediencia formal al precepto de Dios, Adán lo perdió todo. Perdió la gracia por el pecado. Perdió al instante el don de la integridad, como se echa de ver por esta frase lacónica y sugerente del texto. Abriéronse los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Perdió la inmortalidad. La sentencia del Señor alcanza un grado de expresividad incomparable. Abre comillas. A Adán le dijo: por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol del que te prohibí comer, diciéndote, no comas de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido formado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Cierra comillas. Este fue el pecado de Adán y estas las consecuencias de su pecado. Mas por desgracia, Adán no pecó él solo. Pecamos en él todos sus hijos, y a todos nos alcanzan los efectos de aquella inmensa catástrofe. Es lo que todos conocemos con el nombre de pecado original. La índole y el propósito de este primer capítulo nos imponen una rigurosa selección de materiales y una forzosa brevedad, solo lo puramente imprescindible para la inteligencia del cuadro y para que el lector pueda, aunque sea de modo esquemático y elemental, lograr una idea precisa de lo que sobre este punto primario de la doctrina católica nos propone la Iglesia. San Agustín reconoce en más de una ocasión que el pecado original es cosa difícil de entender, pero no se trata de eso. Desde luego, la revelación, única fuente de información en estas cuestiones que atañen al orden sobrenatural, explica y terminantemente en lo que se refiere al hecho en sí mismo, en cuanto a realidad histórica, lo es mucho menos con relación a otros puntos secundarios que nuestra legítima curiosidad desearía explorar, pero que Dios prefirió dejar en el misterio. Es, por tanto, necesario distinguir cuidadosamente entre lo que la fe nos enseña y nos exige aceptar y lo que pertenece al campo de las especulaciones teológicas. Supuesta la revelación, el deber del hombre es bajar la cabeza en un gesto de acatamiento rendido y confiado, sin preocuparse demasiado de las dificultades de orden puramente racional que pudieran salirnos al paso, seguros de que la verdad jamás estará en contradicción con la verdad y de que la miopía y cortedad de nuestra inteligencia acusarán ciertamente defecto y limitación en nosotros, pero nunca podrán que nunca podrán alegarse contra la realidad de los objetos cuya existencia nos consta, por otro lado, con un grado de certeza ineludible. Se ha dicho, y no es nueva la acusación, que la doctrina sobre el pecado original es invención de San Agustín, pero él mismo rechazó ya esta calumnia, tildando a su vez de nueva herejía a la tesis negativa
del pelagianismo, y escudándose en la autoridad de los santos padres anteriores, entre los que destacan figuras tan relevantes de la tradición cristiana como San Cipriano, San Hilario, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Basilio y San Jerónimo. La existencia del pecado original, por más que no se le designe en estos términos, se contiene de un modo inequívoco en la Sagrada Escritura. Doctrina de San Pablo. Clásico es el testimonio de San Pablo en su carta a los romanos, fuente, puede decirse, de todos los santos padres y de los concilios que tratan sobre esta materia. El pasaje, a pesar de lo imperfecto de la construcción gramatical, que cualquier lector advertirá enseguida, resulta de una belleza sorprendente no solo por la abundancia de ideas y por el lirismo desbordado, característicos de la manera personalísima del apóstol, sino por lo atrevido y genial del paralelismo, antítesis, dicho con más propiedad, entre Cristo y Adán y entre el estado de cosas introducido por ambos. Cuadro de sombras el primero, cuadro de luz el segundo. Sobre el fondo del uno, el viejo Adán, padre del pecado y de la muerte. Sobre el fondo del otro, el nuevo Adán, Cristo, autor de la gracia y de la vida, con la diferencia a favor del segundo que San Pablo se complace en subrayar, de que donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. He aquí el texto. Abre comillas. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, que pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero como no existía la ley, el pecado, no existiendo la ley, no era imputado a pena. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían pecado, como pecó Adán, que es tipo del que habla de venir. Perdón, mas no es el don como fue la transgresión. Si por la transgresión de uno solo mueren todos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de uno solo, Jesucristo, se difundió copiosamente sobre todos. Cierra comillas. Dando de mano a una serie de cuestiones secundarias cuya solución no afecta al fondo del pensamiento, harto transparente en sí mismo, recojamos las principales ideas del apóstol. Son estas. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, que el contexto determina, Adán. Como pena del pecado, la muerte. Alusión al relato del Génesis. La universalidad del castigo es señal y argumento de la universalidad de la culpa. Todos mueren porque todos pecaron. La muerte no obedece a un delito especial sancionado por una ley positiva con esta pena. En primer lugar, porque antes de existir la ley mosaica, la muerte reinaba ya en el mundo. Y en segundo lugar, porque mueren también aquellos que no cometen pecado personal, como son los niños. La redención de Cristo es el remedio sobreabundante de aquel estado tristísimo de cosas y tan universal como el pecado, pues si todos los hombres murieron por el solo delito de un solo hombre, Adán, por la gracia de otro solo hombre, Cristo Jesús, igualmente a todos alcanza la redención. La conclusión es obvia. Todos los hombres, pues en todos se ceba la muerte, han pecado y no precisamente con un pecado personal, ya que la pena se extiende a los niños. Pecaron por consiguiente en Adán. Por eso puede decirse puede decirse que el pecado y la muerte entraron en el mundo por un solo hombre. Y si a todos alcanza el castigo, a todos es común su causa, el delito de Adán. El dogma del pecado original. No dice otra cosa la Iglesia al proponer su doctrina acerca del pecado original. Claro es que estas ideas de San Pablo contienen implícitas otras complementarias que el magisterio infalible de la Iglesia, formulado expresamente como elementos sustanciales o integrantes del dogma católico relativo a este punto, promulgado de una manera definitiva por el Concilio de Trento. La doctrina conciliar abarca los siguientes extremos. Primero, Adán, por la transgresión del precepto divino, perdió la santidad y la justicia en que había sido
constituido e incurrió en la ira de Dios y en la sentencia de muerte con que el Señor le había conminado. Segundo, esta prevaricación no perjudicó solamente a Adán, sino a toda su descendencia, al perder aquella santidad y justicia, tanto para sí como para sus hijos, y al transmitirles no solo la muerte y las penas del pecado, sino el mismo pecado, muerte del alma. Tercero, este pecado, uno por el origen y por la propagación, es al mismo tiempo propio de cada uno. Cuarto, transmitido por Adán, existe aún en los niños, por lo cual la Iglesia los bautiza. Quinto, el pecado original se propaga por la generación. Sexto, no consiste en la concupiscencia, la cual solo, en un sentido equívoco, puede llamarse pecado, en cuanto que de él proviene y a él nos inclina. Consecuencias de la caída. Lo más espantoso de este pecado son sus consecuencias. Ya hemos indicado la primera y fundamental, señalada por el Concilio Tridentino, la pérdida de la gracia, de la justicia y santidad. Privado de la gracia, incurrió el hombre en la enemistad de Dios, que es lo que San Pablo expresa al afirmar que antes de la justificación por Cristo éramos por naturaleza hijos de ira. El concilio menciona a renglón seguido otro castigo del pecado, la muerte, y aludiendo al don de la integridad, hace suya esta frase del segundo concilio araoncicano, sugerente y densa de sentido, abre comillas. Y todo Adán, en cuanto al cuerpo y al alma, se tornó de peor condición, cierra comillas. ¿En qué sentido? Unas bellas palabras del Crisóstomo al comentar aquellas con que Dios se dirige a Adán a raíz del pecado. ¿Dónde estás? Nos abren el camino. ¿Dónde estás? Pregunta el santo doctor. Esto es, ¿de qué dignidad, a qué infamia has venido a parar? Porque comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, has venido a parar solo en hombre. Femansisti homo. Aunque a decir verdad, la explicación más exacta y al mismo tiempo más cruda se la debemos al autor sagrado del Génesis, que sintetiza en una palabra la degradación del hombre. No es más que carne. La experiencia nos enseña lo que es el hombre abandonado a sí mismo, sin la luz y la fuerza que dimanan de la gracia. El mejor comentario de esta frase nos lo proporciona aquella página dramática y realista de la carta de San Pablo a los romanos, en que describe con el vigor con que él sabe hacerlo el desgarramiento de nuestro ser, solicitado por dos fuerzas antagónicas e irreductibles, la del espíritu y la de la carne. Lucha encarnizada que, aun a pesar nuestro, se decide tantas veces con el triunfo del mal. Es la historia del hombre herido por la culpa y la consecuencia más tangible del pecado original, en el orden individual, principio y punto de partida, a su vez, de las otras consecuencias de orden colectivo y social que hemos de ver enseguida, abre comillas. Porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que no quiero, lo que aborrezco. Si pues hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo quien obra esto, sino el pecado que mora en mí, pues yo sé que no hay en mi carne, cosa buena, porque el querer el bien está en mí, pero hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega, pues siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado, que está en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cierra comillas. No adelantemos el grito de victoria del apóstol. Tristes páginas de la historia. El mapa de estas consecuencias en el área social resume las páginas más negras de la historia humana que pudiera cifrarse en esta enumeración sombría del libro del Eclesiástico. Abre comillas. Peste y sangre, fiebre y espada, discordia, devastación,
ruina y violencia, hambre y plagas. Cierra comillas. Para trazarlo no hace falta recargar las tintas ni soltar el vuelo a la imaginación o echar mano de recursos poéticos y oratorios. Desgraciadamente la realidad en este caso supera la poesía y toda hipérbole resultaría pálida y borrosa frente a la fisonomía auténtica de los hechos sobradamente atestiguados. El autor del libro del Eclesiástico, como el del libro de la Sabiduría, y más tarde el apóstol, no tuvieron más que abrir los ojos y mirar en torno de sí para darnos la gráfica insuperable de la degradación religiosa y de la corrupción de las costumbres, patrimonio de la humanidad. Lo impresionante en el pasaje de San Pablo es el cuadro de la abyección moral del mundo pagano. Abyección moral del mundo pagano. San Pablo escribía en Corinto, la ciudad de Afrodita, mercado y lonja a un tiempo de las mercancías y de los vicios del oriente y del occidente, y, según los escritores griegos, rival en corrupción y aún muy por encima de las ciudades más corrompidas del Imperio Romano, sin excluir la misma Roma. San Pablo, testigo de mayor excepción por su contacto con el mundo gentil, viajero eterno del imperio, sabía que Corinto no era la excepción y cuando quiso, con un propósito apologético y dogmático, dibujar la silueta del paganismo, no tuvo más que universalizar el cuadro nauseabundo que a la sazón hería sus ojos con el mismo derecho con que antes lo había hecho el lenguaje popular. Después de haber descrito los pecados contra natura en términos del más crudo realismo, en una enumeración magnífica, recurso literario en el que San Pablo es difícilmente superado, habla de aquellos gentiles, abre comillas, llenos de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad, chismosos, calumniadores, aborrecidos de Dios, ultrajadores orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Cierra comillas. La pluma se fatiga al transcribir y el corazón se oprime bajo este golpe de palabras que agota el vocabulario de los vicios. No ha cambiado demasiado, ¿no? El mundo. Sobre todo esto informa a quienes ponen en cuestión que la naturaleza humana es una, ¿no? Perdón por el paréntesis, continúo. El mundo pagano. Una mirada siquiera superficial y de conjunto al mundo pagano a través de su filosofía, de su religión y de su literatura, bastará para comprobar la rigurosa exactitud de este cuadro estilizado del apóstol. Y habremos de concluir que, a pesar de todo, se queda muy por debajo de la realidad. En este punto conviene no dejarse llevar demasiado de primeras impresiones. Es cierto que la filosofía griega, asimilada por los latinos, en sus especulaciones religiosas, se elevó a veces a alturas insospechadas. Es cierto también que algunas fórmulas morales de algunas escuelas, la estoica por ejemplo, tienen como sabor anticipado del Evangelio. Y lo es asimismo que algunos de aquellos sabios condenan duramente los mitos corrientes y muchas prácticas de los cultos. Pero no lo es menos que, paralelamente a esas elevaciones teóricas, encontramos que los hombres más respetables tienen que soportar la acumulación pública de los vicios más nefandos y que al lado de críticas tan acerbas de ciertos misterios, cultos y leyendas de la mitología, sorprende la actitud contemporizadora que en la práctica adoptaron con relación a esos cultos casi todas las escuelas y la generalidad de los escritores. A estas especulaciones filosóficas y religiosas se les podría aplicar, con raras excepciones, aquella censura de Balmes a la historia de las herejías, cuando decía que era la historia de las aberraciones humanas. No es en ella, sin embargo, donde mejor se refleja la degradación del paganismo. Su mejor espejo es la literatura. El arte en general, y con más razón el arte literario,
vive del medio en que florece. La historia tiene a veces que correr discretamente un velo sobre muchas cosas de las que siempre es preferible callar. La literatura, al contrario, reproducción más que de las ideas de la vida, de la realidad, que son su inspiración y su fuente, aun cuando parece o quiere inventar copia. ¿No? Para conocer una época, sobre todo en sus costumbres, no hay como hojear su literatura. Ahora bien, todo el refinamiento de arte, todas las bellezas de forma y de estilo, no bastan a cubrir el fondo de inmoralidad de muchísimas obras griegas y latinas. El teatro, la sátira, la lírica, la novela, nos dan la medida de lo que aquellos pueblos tan cultos tenían que leer, que contemplar y que vivir. El nivel moral que revelan las comedias de Aristófanes y de Plauto, los diálogos de Luciano, las sátiras de Juvenal y de Marcial, los poemas amatorios de Ovidio, las novelas latinas de Petronio y de Apuleyo, es el de los más bajos fondos humanos. Aún en autores más castos como Virgilio tropezamos a veces con alusiones a ciertos vicios cuyo solo nombre ofende. Ateniéndonos también nosotros al consejo de Platón, corramos un velo sobre aquellas torpezas y no manchemos la pluma con la podredumbre de tanta liviandad y de tanta lujuria que algunos escritores latinos se creyeron en el deber de denunciar. Y para terminar estas rápidas pinceladas, una observación. Si tal es el cuadro del mundo anterior a Cristo, entre los esplendores de la civilización, ¿cómo calcular el grado de rebajamiento infrahumano de otros pueblos menos cultos o sumidos por completo en la barbarie? Para juzgarlo nos quedan aún hoy, en pleno siglo XX, ejemplos impresionantes que la misionología y los relatos de los misioneros católicos nos brindan en abundancia. Concluyamos. ¿Era necesaria la redención? Formular esta pregunta después de lo que llevamos dicho, es haberla contestado afirmativamente. En el fondo de ese abismo no es extraño que la humanidad atormentada sintiera, como último latido del instinto de conservación, un anhelo profundo, a veces inconsciente, de mejoramiento. El alma humana, por más que se hunda en la materia, nunca muere ni deja de percibir, por tenue que sea, la necesidad de algo que satisfaga su sed espiritual. El estudio de las religiones comparadas ha llegado a una conclusión, que en sustancia nos habla de una inquietud religiosa de la humanidad cada día creciente que se revela dentro del mundo romano en aquella esperanza desesperada con que se recibían los cultos extraños, proscriptos antes muchos de ellos por las leyes y que, como el culto de Mitra, fueron temibles adversarios del cristianismo. Era todo un afán de multiplicar los tanteos, de probar novedades, cuando se había llegado al convencimiento o a la experiencia de que los viejos cultos no llenaban el vacío del espíritu. Era, en una palabra, aquel buscar a tientas a Dios de que el apóstol habló en el Areópago de Atenas. Una confusa, más ardiente súplica subida a los cielos. Una inmensa esperanza, en frase bellísima del padre Grand Maison, atravesaba la tierra. Del corazón de la humanidad se escapaba en un clamor unánime aquel grito angustioso del ciego del Evangelio: Señor, que vea.